Buenas, buenas. Hola doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, muy bien. ¿Estoy en un buen encuadre ahí? ¿Me ve bien? Ahí estamos bien, bien, bien. Perfecto, muy bien. ¿Cómo anda todo? Todo bien. Una semana, en mi caso, tranquila porque me tomé de algunas actividades un Perfecto. tiempito, De algunas, de otras no. de otras no. De otras no, efectivamente. Hemos seguido bastante en este espacio la previa, el, el proceso eleccionario de la Universidad Nacional del Sur y hace menos de 24 horas se realizó ese proceso eleccionario. Exactamente. Se realizó y, por lo menos desde mi perspectiva, se realizó con mucha alegría. Había Mm. alegría de volver a transitar los espacios de la universidad, de volver a encontrarnos y bueno, y mucha expectativa también con el acto eleccionario y con esta paulatina y progresiva vuelta a la presencialidad. Por momentos, obviamente la cantidad era menor, pero por momentos el escenario que se vio en humanidades, lo que yo vi, fue bastante parecido al 2019 en cantidad de Sí, jóvenes y docentes, ¿no? sí, sí. Sí, incluso cuando uno iba llegando a la zona aledaña a la universidad, el tránsito se asemejaba al 2019, sí. En mi caso, que he estado yendo a la universidad, eh, a, bueno, con cuestiones de ensayo y de determinadas actividades muy puntuales, eh, uno encontraba los sitios vacíos. Y bueno, y Mm. ayer estaba todo lleno como en el 2019. Eso también generó como mucha, no sé, mucha emocionalidad, una alegría que te corría en el cuerpo, que se notaba. Ujú. Exactamente. Y de alguna manera es la antesala de lo que vendrá el año que viene. Digo, ya hablamos la semana pasada y hubo referencias nuevamente a la vuelta de la presencialidad, no sé si plena, completa, pero lo más cercano o un poco, al menos distinto a lo que fue este año y el anterior. Exactamente. Sí, sí, incluso estuve en el día de ayer conversando con distintos colegas y se está pensando en, sí, en hacerlo paulatino, ¿no? Para que también el año que viene, cuando nos encuentre con una presencialidad más fuerte, eh, las situaciones estén como más naturalizadas, ¿no? Entonces, se está pensando en volver a clases de consulta y algunas actividades concretas durante lo que queda de este año para compartir también dentro del espacio y respetando los protocolos distintas actividades. Ujú. La verdad que el día de ayer fue muy movilizante, fue muy, en mi caso que bueno, me tocó votar en la casona donde se dan los idiomas y pasé por el Departamento de Humanidades, bueno, ver a los alumnos ahí en la Puerta de Humanidades, después pasé a retirar unas copias que había dejado para hacer y me crucé con alumnos y alumnas. Y bueno, fue muy, muy impactante la alegría que teníamos todos de encontrarnos. Sí, Claro. sí. Buenísimo, buenísimo. Y pensaba en lo edilicio, ¿no? Si las estructuras de la universidad van a poder brindar seguridad el año que viene. Bueno, eso es todo un desafío, ¿no? Es ponernos a pensar en otras formas de habitar el espacio, otras formas de compartir, eh, otras formas incluso de dar clase y también capitalizar lo que aprendimos en este tiempo, ¿no? Donde fue difícil, pero no todo fue horrible, ¿no? Hubo muchas cosas que vimos que se podían hacer de otra manera y que incluso esas maneras eran mejores. Así que bueno, habrá que ir probando, pensando y repautando actividades, dinámicas, praxis. Exacto. Bueno, doctora, eso en lo que concierne a una de las actividades de la semana. La idea de hoy era repensar en la función del periodismo y la formación de periodistas
Bahía Blanca, en ese sentido, tiene sus institutos, hay universidad como la Provincial del Sudeste que brinda información y también capacita, y las preguntas que nos hacíamos es cuándo, cómo, de qué manera, cuáles son las alternativas, que se vincula con la formación de periodistas. Y la verdad que la pandemia ha mostrado también algunas caras del periodismo un poco inoportunas, para ser suave. Suave, ¿no? Sí. Bueno, y además el programa de hoy también tiene que ver con algo que recurrentemente ha venido saliendo en los distintos programas que hemos ido haciendo, ¿no? O sea, como que de alguna forma o de otra siempre terminamos tocando el rol que cumple el periodismo al momento de compartir información o transmitir información respecto de hechos, políticas, y bueno, entonces me parece que es interesante que nos tomemos un tiempo para reflexionar, incluso para quienes están del otro lado mirando, o quienes estén cuando repetimos el sábado, por ahí será muy interesante leer las preguntas que se puedan hacer. Palabra maestra se vincula, como en nuestra idea, ¿no? Tiene que ver con esto, con hacernos preguntas donde no siempre va a haber respuesta para esas preguntas, pero sí que nos ayuden a pensar las temáticas, y por eso mismo a veces las preguntas son mucho más interesantes que las respuestas, ¿no? Entonces, invitarles a todos los que estén ahora o estén en el fin de semana a dejarnos esas preguntas también, porque es un tema que hoy empezamos a tratarlo, pero lo vamos a seguir tratando con cierta continuidad. Efectivamente. Bueno, doctora, teníamos una invitada para el día de la fecha y nada menos que docente, con lo cual por eso vamos a hablar de la formación de periodistas. Y habíamos elegido un clip chiquito, no sé si llega a los 2 minutos, acerca de lo que es ser periodista. Y me parece que cuando lo estábamos editando y mostrando, tiene más vinculado con respuestas de ocasión que con unas respuestas profundas. Es interesante mirarlo, ¿sí? Me parece que como apuesta, ¿no? Como principios, están buenísimas estas ideas. Después hay un montón de cosas que nos podemos preguntar en torno a este video que vamos a compartir. Sobre todo hay cuestiones que tienen que ver con la verdad, que son muy interesantes de preguntarnos, ¿no? Entonces, si querés lo compartimos y después recibimos a nuestra invitada que ya está en la sala esperándonos. Perfectamente, miremos entonces. Ser periodista hoy, y en eso es igual que ayer y que mañana, es buscar información veraz, procesarla y darla, esencialmente noticias, con la mayor objetividad posible, con honradez intelectual. Significa compartir el lucimiento personal con la necesidad del público, y significa ser creíble. La credibilidad será de por vida el mejor certificado de trabajo que podrá tener un periodista. Es una responsabilidad ser periodista, porque cada vez que nosotros escribimos o contamos una noticia, tenemos que hacernos cargo de todo lo que decimos, pensar a qué personas podemos afectar con nuestra publicación, y es muy importante tener ese sentido de la responsabilidad. La idea de informar es hacer que la gente pueda razonar sin tensiones. Es una profesión de biblioteca, de sentarse delante de la biblioteca y tomar todos los libros, y después sí podés ejecutar. Ser periodista es buscar la verdad, siempre, sin concesiones. Es revelar lo que está oculto, destacar lo visible, pero siempre buscando la verdad, en cualquier plataforma, sea digital, electrónico, analógico, en papel. Hagamos el periodismo que hagamos, político, deportivo, el norte siempre tiene que ser la búsqueda de la verdad.
Ser periodista es realmente algo muy importante, pero que está basado en una llave fundamental que abre todas las puertas, es la libertad. Bueno, un montón de palabras, doctora, un montón de... Un montón de conceptos. Sí. Un montón, un montón. Bueno, y para el día de la fecha, para reflexionar sobre esto, sobre la formación, sobre la actualidad, sobre tal vez lo que ha dejado la pandemia y otras temáticas vinculadas al periodismo, hemos invitado nada menos que a la docente Denise Navarrete, periodista, por supuesto, docente, escritora también. Así que la verdad que es un gustazo poder estar con ella, compartir esta noche con Denise. Yo, cuando la tengamos, quería hacerle una pequeña mención. Ahora, hola Denise, gracias por estar, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto también es nuevo, así que estaba silenciando porque de hecho empecé a ver el programa anterior y digo, vamos a ver el Teatro Municipal, y después me di cuenta que estaba mal, así que y ahí silenciarlo, bueno, igual que hacíamos con la radio, ¿no? Que hay que decirle al oyente o a la gente, baje la radio porque se acopla, ¿no? Porque se acopla. Gracias por la invitación. No, No, a gracias vos a vos. por estar. No, quería hacer una mención, Denise, y que es, me parece que en tu extensísima y gran carrera hubo un solo error, a mi entender, que fue haberme invitado a un programa tuyo en Radio Altos. Eso fue un error gravísimo, pero bueno, quedó olvidado. 2 veces, en Altos y en Continente, me parece, ¿no? ¿No? ¿Me suena? O sea, lo pensaste y ahí estuviste bien en invitar, pero en Altos estuviste más o menos. ¿No? No, la verdad que te lo dije, no es por intercambiar, pero me pareces una voz diferente y que por ahí es poco escuchada, y que por eso decidimos con Mauro y con Gabriel, Mauro Llanese y Gabriel Sena, que eran nuestro equipo, invitarte porque me parece que sos una voz diferente. Antes te escuchaba más, porque te escuchaba cuando ibas a hacer el programa, en el programa de los sábados. Ahora la verdad no me levanto. Y hemos vuelto, Denise, porque con el tema este de la pandemia no lo estábamos haciendo, con lo cual hemos vuelto hace un mes aproximadamente. Gracias por los halagos, pero la idea es hablar de la profesión y de tu experiencia, Denise. No sé si has visto el video, pero como que aparecieron palabras como credibilidad, responsabilidad, verdad, libertad, revelar lo oculto y la formación del periodista y de la periodista. ¿Qué pensás? En principio, yo les tengo prohibido, si bien está mal esto de prohibir, pero a mis alumnos, a partir de ciertos textos, utilizar la palabra verdad. O sea, lo que debe dejarles en claro es que los periodistas no decimos la verdad. Y también les aclaro, van a escuchar a muchos y a muchas periodistas y a muchos eslogans de cortinas de distintos periodistas: periodismo de verdad, fulanito te cuenta la verdad, menganita te cuenta, esta es la verdad, y en realidad no contamos la verdad, y hay un estatuto filosófico de qué es la verdad. Lo que hacemos es contar en todo caso nuestra verdad, y eso está interrelacionado con un montón de factores que tienen que ver desde nuestra propia subjetividad. Ya ahí es un principio, un ejercicio que no es muy original, pero que hacemos es, a ver, si ocurre un accidente en lo presencial, si ocurre un accidente en la esquina de donde estamos, y yo mando al grupo total, en este momento tengo grupos chicos, pero sean 8 o sean 20, a cubrirlo, y siempre utilizo el tema del accidente automovilístico porque me parece lo menos atravesado por la política, digamos, que todo puede ser atravesado, pero por eso utilizo ese hecho. Pero seguramente los 8 o los 20 lo van a contar de manera distinta, porque somos personas distintas, desde ahí. Y después está lo otro, a ver, si el que se accidenta o el responsable del accidente es el familiar del dueño del medio. Lo vamos a contar seguramente, porque hoy por hoy no podés dejar de contarlo, pero de la misma manera, si es de un medio, si es el móvil de un medio que está en las antípodas o que es nuestra competencia, no le vamos a poner un cierto énfasis de que el móvil, bueno, digamos,
por eso digo, pongo este ejemplo que aún pareciendo que no está cruzado por cuestiones políticas, puede darse a distintos matices. Entonces, en principio la palabra verdad me parece que hay que desterrarla, la palabra objetividad hay que desterrarla, no somos objetivos, lo que tenemos que ser sí es creíbles y confiables, y eso se da, me parece, a través de nuestra propia trayectoria, ¿no? Digamos, a qué respondemos, y siempre, aunque surgen estas alternativas como la de ustedes, más independientes, saber que siempre trabajamos para un medio, o que aún así, siendo independientes, tal vez vamos a tener algún apoyo, a necesitar algún apoyo publicitario, y también eso va a condicionar. Está en nosotros ver, bueno, cómo manejamos ese condicionamiento, pero digamos, no somos objetivos y no contamos la verdad. En todo caso, contamos una realidad que construimos en base a un montón de factores que tratamos de que se vean, y que también depende de qué posición, digamos, no es lo mismo alguien que sea el jefe de noticias de un noticiero hace 20 años, que el que entra de pinche o de becario o de pasante, digamos, no va a tener la misma posibilidad de decir lo que quiere decir y demás, ¿no? Eso también influye en esto. Así que me parece que eso en principio siempre constituye la base, no solo de mi materia, que es televisión, y segundo año, sino que por lo menos se ve en varias, ¿no? En varias materias. ¿Y el alumnado, Denise, tiene referencias en los periodistas que salen en la tele? No sé si escriben en los diarios o que aparecen en las webs. Mira, me sorprende, justamente ayer tuve nosotros volvimos, yo trabajo en 2 lugares, el Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación y trabajo en la UPSO. En el instituto volvimos a la presencialidad, cada 15 días, por una cuestión de que hay alumnos de afuera, entonces no se podía volver del todo, porque obviamente septiembre, a decirles que alquilen, es medio una locura, entonces bueno, se vuelven, tienen 2 días de clase muy intensas, pero y tratando de buscar de aprovechar esa presencialidad con actividades, digamos, yo les dije, yo no les voy a dar una clase teórica justamente el día de la presencialidad, aprovechemos para hacer. Y me sorprendieron hablamos de formatos de la información audiovisuales, con mucho material que ven, realmente muy interesante, y que por allí uno por edad o porque no llega a ver, algunos en plataformas más tradicionales, inclusive en la televisión. Me asombró, por ejemplo, que chicos de 19 años tengan referencia de programas como CQC, por ejemplo, o como uno de los que trajeron para ver Es algo habrán hecho, un programa de Pergolini y de Felipe Piña, digamos, me pareció, pero por otro lado, trajeron en la parte de documentales y demás, algunos que yo realmente no conocía y que me parecieron sumamente interesantes, con mucho criterio. Por ejemplo, el de Epstein. Yo en principio no estoy de mirar muchos documentales, pero me pareció muy interesante los que trajeron, entonces eso también me sorprendió. Y si bien en algunos casos están como muy tirados a lo deportivo, cosa que trato yo de correrlos para que puedan tener una cuestión más amplia, me sorprendió que, bueno, por ejemplo, Caja Negra, que son estas nuevas formas también de hacer periodismo, y hacer periodismo muy interesante y en profundidad, lo ven, lo conocen, y después me citaron un montón de programas de fútbol que no conozco y que me imagino como, pero digamos, hablando de debate y demás, ¿no? De estas cosas, pero me sorprendió esto, digamos, porque chicos, después tengo, por ejemplo, en la USO tengo gente más grande, inclusive de 30 para arriba, largos, y allí por así no son más tradicionales, obviamente, en cuanto a la referencia a la televisión, ¿no? Pero también uno de esto aprende, ¿no? De estos nuevos formatos que ven, o bueno, ya me anoté un par de documentales y demás que las chicas recomendaron ayer, las chicas que les tocó justamente exponer ese tema, y que está bueno digamos,
que ellos también se queden con eso y no con el TikTok, por decirlo de alguna manera, o aún en TikTok que busquen contenidos con un poco de mayor profundidad, ¿no? Me mencionabas formatos y nombres también. No, no tienen demasiado, no tienen demasiado, por lo menos no. Sigue por ahí en lo deportivo, te nombran a Fiolo, bueno, ayer, por ejemplo, alguien dijo algo de Fantino, y que era muy bueno algo de Fantino. Yo dije, dudo que algo que conduzca a Fantino sea bueno. Y me dijo, no, me dijeron el show de fútbol estaba bueno, no sé qué, las entrevistas. Pero bueno, Fantino fue uno de los nombres que surgió, sí en lo deportivo, pero después así a nivel de política, de hecho nos trajeron un programa, estamos hablando de debate, ¿se acuerdan el programa que hizo Paenza en la televisión pública de debate? Que era Sí. un tema, creo que fueron algunos programas, que era un debate pautado, digamos, con dos posiciones, y aparecía, por ejemplo, una María O'Donnell jovencísima, y ellos no sabían quién era. Porque yo comenté que joven María O'Donnell, y no me parecía el programa, no me parecía tan, no me acuerdo en qué año era, pero no sabían quién era María O'Donnell, pese al Masterchef, ¿no? Que, Claro, estuvo en la cocina, sí. le dio otra repercusión. Pero no, en política no han aparecido muchos nombres. Y en la formación, la perspectiva de género se percibe, se trata, se aborda. Sí, en el instituto en particular, sobre todo desde, pero también mucho por algunas de las profesoras y por las propias chicas, pero en este caso, por el mismo tema de que son muy jóvenes, te puedo comparar estos dos cursos porque el otro curso son más grandes, se ha dado muchísimas capacitaciones en lo que tiene que ver con género, hablan en lenguaje inclusivo ellas y ellos mismos sin que uno lo marque. No hay una directiva por parte del instituto de, por ejemplo, trabajé en la Unisal también, y me acuerdo que primer año en ese caso, y la verdad que la redacción era muy mala, de cualquier trabajo. Uno decía, bueno, primer año, está bien, tienen que acostumbrarse y demás, y yo siempre les digo, recién acabo de mandar hace un ratito una corrección de un trabajo, y yo digo, no importa que sea televisión, estudian periodismo, tienen que redactar bien. Y me acuerdo que era un informe de la visita al canal, y había recibido un informe perfectamente redactado, pero una redacción impresionante, no solo completo, digamos, de la visita al canal, sino muy bien redactado, puntos, comas, oraciones, párrafos separados, todo en lenguaje inclusivo. Cuento esto en otro ámbito educativo y me dicen, me imagino que la desaprobaste. No, ¿por qué la voy a desaprobar? Primero, nadie me había dicho, no pueden escribir en lenguaje inclusivo, y le digo, aparte, había leído 9, creo que no eran muchos tampoco, pero había leído 8 o 9 informes incompletos y o muy mal escritos. El placer de leer algo tan bien redactado, si está en lenguaje inclusivo o no, o sea, no me pareció, ni yo lo pedí, ni a los otros que no lo escribieron, digamos, lo que les corregía a los otros en realidad fue completarlo o redactar bien, o hacer oraciones que sean oraciones y no que queden inconclusas. Pero digo, bueno, en el caso del instituto sí hay una formación con mucha capacitación. Eso tuvo mucho que ver Mariela Doval, que estuvo en la dirección, coordinación, en realidad se llamaba su puesto hasta el año pasado, que antes de la pandemia Mariela se fue, la verdad que lo sentimos mucho, ella tuvo mucho que ver, pero bueno, también varias profesoras, Luciana Pascuaré y demás, Virginia Calzada Frache, que tienen que ver mucho que militan en esto del género, y las mismas chicas, y algunos de los chicos, no todos, pero algunos de los chicos también, trabajan todo en la perspectiva de género y proponen muchísimas, no solo desde el lenguaje, sino actividades que tengan que ver o cuando vos planteás, no sé,
realizar una cobertura de algo, o mandar, en mi caso, en mi materia, me tenés que mandarme una cobertura de algún hecho noticioso, eligen alguna actividad que tenga que ver justamente con la perspectiva de género, o sobre todo con la violencia. En el pasado, por ejemplo, esto en la UPSO, yo doy un taller de televisión también, la entrevista se le hicieron a Olga Corrales, las libres, o sea, yo les doy algunas indicaciones de duración, de características, pero le hicieron a Olga Corrales vía Zoom también, porque estábamos en plena pandemia, en primer cuatrimestre, y ellos eligieron a Olga Corrales como una referente. Y en el otro caso, digo, en el otro curso, que son más grandes, tal vez no lo tienen tan presente en sus actividades o en su lenguaje. Sí, una de las chicas tiene mi edad, o sea, no es tan chica, es militante, y por ejemplo, ayer mismo, uno de las noticias que presentó en una actividad que teníamos que hacer, era la apertura de las actividades en el Monte Hermoso, de las actividades al aire libre, de la Liga Regional, y no solo cubrió la Liga Regional, las menores y demás, sino también el fútbol femenino en particular, con un lugar destacado, ¿no? Que por allá se olvida de eso, ¿no? O cubre solamente la liga profesional o la liga regional de mayores, ¿no? Así que está presente, o sea, los mismos chicos, y no sé si les pasa a ustedes, digamos, esto, cuando hablan con gente por fuera de la actividad, esto de que me decían a mí, me imagino que lo habrás desaprobado, también, ¿no? Desde el mensaje de WhatsApp que escribís en lenguaje inclusivo, que te dicen cualquier cosa, y por eso, pero digamos, yo le digo, es que yo, por ejemplo, sobre todo en el instituto, si no lo hago así, me van a retar ellos a mí, no es que yo los rete a ellos y a ellas. Pero, digamos, me parece que las más jóvenes y los más jóvenes son los que están impulsando esto, porque me parece que, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que en los otros ámbitos, digamos, los que no están en la educación, es como los que lo ven raro, ¿no? Sí, está como, viste, corriéndose, variando, porque es cierto que el grupo más joven es el que impulsa este cambio, pero cada vez hay más sectores adultos y adultas que también están promoviendo lo que está por detrás de este uso lingüístico, que es precisamente una perspectiva más amplia, más inclusiva de las identidades. Pero sí, en algunos sectores todavía se sigue percibiendo como algo que está mal, que es erróneo, que corrompe el lenguaje, bueno, estas posiciones más conservadoras, incluso sobre la lengua misma, más que sobre la ideología. Sí, también por eso, no solo en lenguaje, sino también esto de las actividades. Por eso me acordé de lo de, no sé, vas a cubrir las actividades deportivas en tu ciudad y incluís el fútbol femenino. No sé si hace unos años hubieras hecho eso, tal vez hubieras hecho todo el fútbol, no sé, las menores y el fútbol mayor. O bueno, muchas actividades sobre violencia, el tema de la violencia de género está muy presente. En general, creo que en los últimos 2 años, en los cursos siempre hay alguien militante, digamos, en alguna agrupación, al mínimo 1 o 2 que militan en alguna agrupación feminista, o contra la violencia de género, o contra la trata. Eso también, y está bueno que estudien periodismo, digo. Podrían estudiar otra cosa, pero estudien periodismo está bueno, y en ese sentido se nota muchísimo el cambio. Y en proporción... No siga, por Dios. Por favor. No, decía, en proporción entre varones y mujeres, la población estudiantil está más o menos repartida, son más varones, más mujeres. Este año tengo más, son poquitos, quedaron en segundo,
Sí, son mitad y mitad. Y sí, no, mitad y mitad. No hay. Me parece que sí, no hay mucha diferencia. No. El periodismo general, no está la carrera de periodismo deportivo como estaba antes. Y de todas maneras, los últimos años de periodismo deportivo también era bastante parecido, ¿no? Bastante equitativo. Y que después cuesta que se traduzca en los medios mismos, ¿no? Porque, por poner el ejemplo de la primera mañana o de la mañana en general, digo, la mayoría de los conductores somos varones. Sí. Cuesta mucho que haya, y hay algo que lamentablemente no cambia en la mentalidad. Muchas veces a mí me dicen, che, ¿tenés alguien para recomendar para algún medio que está empezando o que necesitan alguna gente? Y muchas veces el tema de que sea linda todavía sigue existiendo. No aparece siempre, pero y cuando me dicen que sea mujer, que también me parece problemático en el sentido de yo estoy en contra de los cupos, siempre estoy en contra. Por esto, que sea mujer. Y me parece que lo hacen como una cosa de, bueno, tengo que cumplir, no hay cupo femenino, pero bueno, tengo que cumplir con la ola, entonces que sea mujer. Y por ahí también me hace ruido esto de que sea mujer. Para mí tiene que ser que sea capaz, que en este sentido hay muchísimas chicas que son capaces, pero no se ve reflejado en los medios, como decís vos, Sergio. La mayoría son, bueno, creo que no hay conductoras, bueno, está Virginia, creo, a la mañana, Virginia y Silvia. Gretel en Urbana también, por ejemplo. Sí. Y Gretel en Urbana al temprano, que no sé si siguen con Tomás Casella. Me parece que no hay mucho más. Y bueno, en los noticieros también, digamos, es como que se sigue con esto de la dupla. La dupla, sí. Voy a contar algo que me pasó hace 2 años. Luciano Delgado, que saben que está en Canal 9, empezó a recursar y demás, y estaba en mi clase. Justo yo cuento, explico algo que dice el autor, Estela Martín, dice. Pero digo, el texto puede ser un poco viejo, pero en esto van a ver que sigue existiendo. Entonces, digo, la autora lo que dice es, siempre es hombre y mujer, pero la mujer generalmente está asociada, en el noticiero, a las informaciones más banales. ¿Sí? Esto es lo que dice la autora, ¿no? Digo, esto que puede parecer, no, sigue siendo así. Fíjense en los noticieros locales. Y entonces estaba Lucho, que en realidad Lucho estaba esperando que yo le diera una explicación, un material, porque estaba haciéndolo libre la materia. Pero digo, Lucho, no te pongo en el compromiso de que hable. Y te reí. Y es cierto, uno ve muchas veces los informativos locales, seguimos, o sea, sí, es decir, hay mujeres, sí. ¿Haciendo qué? Contando chismes de la farándula local, o el espectáculo, o haciendo espectáculos, digamos, contando la cartelera que es importante, no digo que no, pero no lo ves hablando de política. ¿Sí? Eso me parece que sigue siendo de esa manera, ¿no? Acá nos dejan en el chat de la transmisión por Facebook una pregunta que está relacionada con lo que hablábamos hace un ratito respecto del lenguaje inclusivo y el uso del lenguaje inclusivo. Y nos preguntan si pensamos que es difícil para los y las estudiantes de periodismo acceder a trabajar en algún medio por usar el lenguaje inclusivo. No sé, la verdad no he tenido así, que me lo hayan dicho. En general las chicas que han ingresado, estoy pensando que han trabajado en medios nuevos como WIPS o
como Wix Digital o como, bueno, en APP pero no han tenido problemas por allí en los medios nuevos. Y en los medios más tradicionales ya no registro, o no me he enterado yo, que hayan tenido problemas por usar lenguaje inclusivo, al contrario. A ver, no me he enterado y veo que lo usan en lo escrito, ¿no? El medio, y sé que no son ellas las que escriben, por eso me parece. No sé, Sergio por ahí sabe más en el sentido de que está en algún medio. Sí, por ahí no necesariamente los directivos, sino los mismos oyentes, al usar algunas audiencias, saltan de yogurar para abajo todo, ¿viste? Y aún citando a quien habla en lenguaje inclusivo. Sí, bueno, yo, por ejemplo, soy muy fanática con mis grandes compañeros de la pandemia, Vuelta y Media en Urbana Play, que era Metro y demás, y ellos usan lenguaje inclusivo, y veo que siguen, que veo en los comentarios de los posteos de Instagram, que también, o sea, dicen, sobre todo Julieta Pink, que es la conductora y lo usan en realidad, y veo que le dicen, pero muy lindo todo eso, pero ¿por qué la E? ¿Por qué? ¿Qué es esa taradez? Y vos decís, pero si escuchás esta radio, ¿por qué haces este comentario? O sea, ¿por qué escuchás esta radio en principio, si te joroba eso? Porque no es algo aislado dentro de, si bien no escucho toda la programación, pero conozco los otros programas, digo, ¿por qué escuchas esta radio si digamos, si tenés otras posibilidades? Pero la verdad que no sé, pero sí es cierto que a mucha, que esa idiotez, qué sé yo, por ejemplo, a Julieta Pin le dice, he leído comentarios como, sos tan linda y ¿por qué usás, no sé, con el aplicable? No tendrá que ver, ¿no? Pero bueno. Efectivamente. Sigue el debate, digo, puertas adentro, para la formación, aquel debate del periodismo militante. No se ha dado, tengo, a ver, en el curso que tengo en Montehermoso, te digo, que gente mayor, gente grande, son militantes de partidos y partidos diferentes. Y se respetan, no los he conocido lamentablemente porque empecé con ellos en pandemia y sigo en pandemia, y la verdad que eso se pierde un poco, y no ha saltado veo que o sea, veo, el Zoom te permite ver las caras, aunque no es lo mismo que la presencialidad, entonces veo ante algunos comentarios alguna cara que no gusta, pero no en cuanto a la militancia. No sé si por ahí en el aula esto no se traduciría en algún debate un poco más fuerte, ¿no? Pero veo ante algún comentario, pero tampoco me da para pensar, es más, me parece que están peleados o distanciados por otras cosas, pero como al no estar en el aula, esas cosas te las perdés, Mariela lo debe entender que no, te perdés. Yo el año pasado, por ejemplo, di la primera etapa a 2 cursos que yo ya conocía, que los había tenido en presencial. Y eso, la verdad, que era y tenía otro curso, encima un curso muy numeroso, del que no conocía a nadie. Y notaba la diferencia un montón, digamos, desde, no sé, el humor. El curso de Punta Alta eran chicos que tenían un sentido del humor. Entonces podíamos hacer chistes, ellos a mí o yo a ellos, y sabíamos dónde estábamos. Yo al otro no me animaba porque, además de que eran un montón, no los conocía. Entonces eso por ahí, pero bueno, porque yo ya los había tenido el año anterior, entonces bueno, la virtualidad nos permitía hacernos chistes, me acuerdo eso porque tenían un muy buen sentido del humor, este grupo en particular, o por lo menos a mí, un sentido del humor que yo compartía, y podíamos hacernos chistes. Que tal vez, si no los hubiera conocido, yo no me hubiera animado a decir algunas cosas porque me van a decir cualquier cosa. Me acuerdo de un alumno decirle,
el trabajo está muy bien, pero sobre todo te sumo un punto porque incluiste a Robert Downey Jr., yo siempre suma, y él me decía, siempre Tony Stark suma, qué sé yo. Bueno, estas cosas no me la hubiera animado a decir en un curso que no conocía, por ejemplo. Porque van a decir, es medio, ¿cómo califica esta profesora? Qué sé yo. Sí. Vos cuando comenzábamos la charla mostrabas el interés diverso que tienen los estudiantes y las estudiantes, los materiales que miran, lo eclécticos que son, y después, digamos, la sensación que yo tengo al mirar la televisión o los medios en general, es que después toda esa creatividad, esa inquietud, como que es borrada, ¿no? O aplanada por el medio. Y obviamente, ¿no? O sea, el medio tiene una línea editorial y hará su bajada de línea también en ese sentido, y los trabajadores y las trabajadoras en algún sentido se tienen que acomodar a eso. ¿Cómo y es una pregunta que no necesariamente tiene que tener una única respuesta o una respuesta, ¿no? Pero sí quisiera escuchar cómo lo pensás. ¿Cómo dar herramientas críticas en la formación de los periodistas y las periodistas para que esta pulseada entre la posición personal del periodista o de la periodista en cuanto a la criticidad frente a los hechos, que después va a narrar como noticias, y los intereses particulares de los medios en los cuales tiene que trabajar, sostenga un equilibrio que le permita al periodista o a la periodista seguir siendo honesto, honesta, con su pensamiento y con la forma en la que construye esa realidad que después va a transmitir? En principio, yo siempre les digo, trabajar en un medio no es lo mismo que trabajar en una verdulería, y sin, digamos, sin subestimar a la verdulería. Lo que digo es, uno tiene que tener cierta afinidad. Uno sabrá, o una sabrá esa afinidad hasta dónde la puede llevar, digamos, ¿no? Hasta dónde la puede mantener, ¿no? Muchas veces cuando uno criticaba a la nueva provincia o a los periodistas que estuvieron en la nueva provincia durante la dictadura, te decía, bueno, vos no sabés lo que es mantener una familia y demás. Y yo lo que digo es, bueno, posiblemente lo que hubiera hecho yo es haberme ido y haberme ido a una verdulería a trabajar o a otra cosa en aquel momento. Que tampoco es contrafáctico y uno lo puede decir, digamos, pero es muy difícil trabajar en un medio que uno sabía que era lo que, sí sabía, se sabía lo que estaba pasando. Llevado a un extremo esto. Ahora, digo, siempre hay un resquicio, y esto fue una muy buena pregunta de cuando dije esto de un alumno. Digo, siempre hay un resquicio para que uno pueda manejar su libertad o pueda expresar sus ideas. Entonces el alumno inmediatamente me preguntó, ¿eso es así o es un premio consuelo para poder seguir trabajando de periodista? Le digo, no, es así, y si no es así, si no existe ese resquicio, si no lo podés encontrar, y la verdad se te hace insoportable, hay que buscarse otra cosa. Lamentable, me parece, digamos, yo creo que no lo soportaría, pero también saber, como en todo trabajo, digamos, también hay diferencias. No es que uno puede coincidir, pero en lo ideológico, bueno, no vas a coincidir el 100%. Tratar de coincidir en un porcentaje que te sea aceptable para tu vida, para tu desarrollo, y encontrar ese resquicio para poder decir tu opinión, o para poder mostrar alguna cosa que querés mostrar y que por allí no se te da, ir ganándote el lugar, ¿sí? Por allí, tal vez el tema que vos querés tratar, no lo vas a decir, el primer día yo quiero tratar esto. No, tal vez tenés que ir haciendo de tu lugar y poder tratarlo. Pero bueno, me parece que es algo que uno tiene que muy personal, y que en todo caso sabrá cómo manejarlo. También habrá quien luego
digamos, se vende al mejor postor, ¿no? A partir de, al marketing, uno trata de enseñarles esto, como también enseñarles otra cosa que es, lean mucho, vean mucho cine, vean mucha televisión, en la forma que quieran, en la plataforma que quieran, pero escuchen mucha música, pero un periodista tiene que saber todo esto. Tiene que, digamos, tiene que formar parte de tu bagaje y eso se nota. Volviendo a Fantino, me acuerdo que Fantino siempre decía que estudiaba sociología. Entonces cada 2 segundos te decía, yo estudio sociología, entonces, y yo decía, no tienes que decirlo, se te tiene que notar cuando hablas que estudias sociología. Bueno, esto es lo mismo, se te tiene que notar que leíste, que miraste y demás cuando trabajás. Y en lo ideológico me parece que es esto. Y después, yo no sé si conocen ustedes el sistema de la UPSO. La UPSO trabaja con las municipalidades. Y en algunos municipios no quieren la carrera de periodismo, o sea, trabajan en el sentido de decirles, bueno, ¿qué carreras se parece que se necesitan en la región? Y porque además el financiamiento es conjunto entre la UPSO, que es de provincia, y el municipio. Y muchos intendentes no quieren la carrera, no nos quieren a nosotros, porque no quieren periodistas. No voy a nombrar quién. Y nos ha pasado en algún caso, primero, en algún caso por algún periodista que no era periodista, o sea no era periodista, no había estudiado, no había estudiado con nosotros, ni había estudiado en ningún otro lugar, o sea que no. Y en otro caso sí nos pasó con un egresado nuestro que tuvo un problema con el intendente. Nosotros no somos responsables, no es que egresa, no podemos ponerle un tutor como los liberados, encima era una persona grande, no era un chico, tenía sus ideas y la verdad estuvo mal, porque no está bien criticar, pero no insultar. Pero bueno, esto nos costó tener la carrera en una localidad que nos hubiera gustado volverla a tener. Pero no somos, no se patronato liberado, no lo seguimos a la persona, al egresado o egresada en su carrera. Sí, obviamente, y por suerte muchos y muchas nos vienen a pedir consejo o ayuda para conseguir un trabajo o contactos para, no sé, se nos ocurre un tema para hacer una nota, pero está en ellos, ¿no? Que nosotros vamos a decir, ¿y cómo estás? ¿Estás trabajando? ¿Y dónde? Y no digas esto, no digas aquello. No pasa en ninguna carrera, ¿no? Sí, claramente. Denise, pensaba en los nuevos medios, en los nuevos formatos, y cuánto atentan contra la profundidad de las noticias al ser tratadas. Sí, uno que ya tiene una cierta edad prefiere alguna lectura un poco más profunda y demás. Yo, por ejemplo, lo charlé con la gente de WIP en algún momento, con Matías Amigo, y eso cambió, digamos, al principio, digamos, me parecía como que la información era toda como muy banal, muy de entretenimiento, y no, me parece que han cambiado y han incorporado sobre todo en la página información y que estén las posibilidades. El que quiere ver el video de Instagram de 1 minuto y medio, que lo vea, y el que quiere entrar en la página y leer con mayor cantidad de datos, lo tiene. Hoy tiene muchísima información, muchísimo dato, muchísimo gráfico. Me parece que se tienen y la formación, por lo menos como la vemos en mi caso y algunos otros profesoras y profesores, es, bueno, de mayor a menor, aprender a hacerlo en profundidad para después poder achicar, digamos, ¿no? Para después poder presentar un video, ser dinámico, digamos, y saber cómo presentarlo. Yo siempre les insisto mucho el tema de, y les corrijo mucho en lo que tiene que ver con televisión, en el tono. Digo yo, el tono tienen que adecuarlo al tema que estén tratando, ¿sí? No es lo mismo presentar el incendio en Villarrestia de la semana pasada, hace 15 días, que la reapertura del Teatro Municipal al día de hoy, digamos. El tono tiene que ser distinto, y está bueno que
expliquen la creatividad, que la tienen, a mí realmente a veces me sorprenden mucho los trabajos que hacen, pero que tenga contenido, ¿sí? Digamos, no es la forma, porque inclusive yo les digo, está bueno si ustedes saben manejar herramientas de edición y efectos y demás, que hay algunos y algunas alumnas que las manejan fantásticamente, pero el contenido es muy importante. Entonces digo, porque piensen que si ustedes van a trabajar en un medio independiente, van a trabajar en un grupo. Acá por ahí se tienen que arreglar solos para lo que tienen que presentar, pero va a haber alguien que va a hacer la parte técnica. Ustedes tienen que, o por lo menos aquí, lo que yo voy a evaluar es el contenido, porque es lo que ustedes tienen que preparar. Después si tienen que hacer todo juntos, lo hacen, pero si no van a trabajar en un grupo que hay alguien que se va a encargar de eso, ¿no? Pero la preparación está en eso, ¿no? Ligada a eso, ¿no? Doctora, quisiera cerrar con alguna de sus reflexiones o pregunta para Denise, por favor. Porque siempre la doctora es la que cierra las entrevistas. Bueno, yo puedo hacer un chivo, ya que, que tiene que ver con la entrevista. Bueno, la carrera está en el Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación, pero el año que viene se abre algo que está siendo muy esperado por mucha gente, todos mis exalumnos y exalumnas me lo preguntan todo el tiempo. El ciclo de complementación curricular de la licenciatura en comunicación, en la UPSO. Es una carrera gratuita y va a ser virtual. Se abren médanos, pero no quiere decir que van a tener que ir a médanos. Solo para rendir exámenes y no promocionar las materias y demás, y porque tiene que estar en una sede, en un lugar. Pero es virtual, se meten en la página www.upso.edu.ar, ahí van a encontrar la forma de inscribirse, y no solo es para todas aquellas carreras, se hizo en forma muy amplia, que sean de terciaria, ¿no? Educación superior, ligadas a la comunicación. Puede ser locución, tecnicatura en periodismo, tecnicatura en audiovisuales, en imagen y sonido. Si entran ahí van a ver, son un montón las que se aceptan. En todo caso habrá que hacer algún curso de nivelación para acreditar horas, pero bueno, eso será no un examen de ingreso, sino un curso de tal vez 15 días, un curso de nivelación, pero está bueno porque es gratuito, es público, y va a ser virtual. En este caso ya está determinado que más allá de cómo sea la educación el año que viene, va a ser de forma virtual. Así que bueno, eso quería pasar el chivo para que se metan en la página de UPSO y pregunten, o bueno, si se quieren anotar, el año que viene ya va a estar en marcha, ya en el primer cuatrimestre. Buenísimo. Podemos dejar después el link en los comentarios del Facebook para que quien quiera entrar vaya directo. Perfecto. No, quería preguntarte en relación, cuando comenzamos la charla, en el video se mencionaba, bueno, esta idea de narrar la verdad, así además en singular, y se ligaba en alguno de los comentarios a la idea de libertad, ¿no? Que la verdad está relacionado con la libertad. Lo que te quiero preguntar tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dar herramientas en la formación para que quienes el día de mañana van a estar delante de una cámara o escribiendo noticias, entiendan y hagan una práctica concreta en relación a poder posicionarse ideológicamente, mostrar ese posicionamiento, sin que eso suponga necesariamente una pérdida de la objetividad, ¿sí? Cuestionando también ese concepto de objetividad como se lo entendía antes, que era absoluto, y desde ese lugar, ¿no? Ofrecer un espacio de libertad a quien escucha para que también pueda elegir a quién escuchar, y en función de eso qué preguntas poder hacerse para llegar a un pensamiento libre, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar esto en la formación? Por lo menos para sembrar esa inquietud. Sí, en principio, nosotros, nosotras, digo, de algunas profesoras y profesoras que conozco, sé que lo hacemos,
y que tratamos, en principio esto, de que primero que lean y que vean todo lo que pueden, en la medida de lo posible, digamos, ninguno, y que puedan ser profundos en sus explicaciones, ¿no? Y honestos, esto de la credibilidad como capital cultural y capital simbólico que tenemos los periodistas, tiene que ver con eso. Que cuando es información, y cuando es opinión, y que eso lo aclare. Eso lo inculcamos, bueno, pero digo, lo tratamos de que no sé, desde cualquier trabajo que nos presenten, en mi caso audiovisual, lo puedan tener, ¿no? Yo siempre digo, contextualicen, no digan, estamos en una nota con fulano, con mengano, bueno, ¿quién es fulano, quién es mengano, dónde estamos, de dónde viene, por qué esa persona y por qué no otra? Y en base a eso, bueno, luego cada uno será libre de formarse y de trabajar. Muchos y muchas tienen sus propios emprendimientos y lo están haciendo muy bien, y algunos otros entrarán en un medio donde, bueno, van a tener que saber, y eso se los decimos siempre también, ¿no? Van a saber que va a haber ciertas reglas que tienen que cumplir y que no, y que tienen que, o medios, o ya les digo, por más que sea independiente, van a tener alguna publicidad para poder sostenerse, que también les van a marcar esto, o ustedes van a decir, bueno, vos vas a tener tu publicidad, pero si yo tengo que salir a decir algo de que está mal o demás, lo voy a decir. Estas son las reglas de juego. Me parece que desde la formación es eso, digamos, darles las herramientas para que lo puedan hacer, para que sean honestos, para que separen lo que es información de opinión, para que sepan que van a trabajar en general en un medio donde van a tener ciertas reglas que cumplir, ¿no? Y que, bueno, estar en ellos, como decíamos, si esa diferencia ideológica, si existe, es compatible con su vida o no, por un lado, y también las condiciones de trabajo, ¿no? Hablamos de diferencias ideológicas, pero también en el tema del periodismo está el tema de lo mal pago, el trabajo en negro, y demás. Yo muchas veces, cuando esto que les digo, muchas veces me preguntan, ¿me recomendabas algún alumna o egresado que esté terminando egresado? Y yo a veces conocemos España, digamos, sabemos que las iniciativas son más o menos serias. Y por ahí mi duda es, ¿se los digo o no se los digo? Y digo, bueno, yo se los digo, les hago la aclaración de que la iniciativa no me parece demasiado seria, pero que bueno, que ellos son grandes y que deberían ver. Y que creo que todos hemos empezado trabajando gratis en algún medio, pero que eso tiene un punto, digamos. Entonces, bueno, también, digo, a ver, lamentablemente es así, digamos, hoy por hoy hay muy poco trabajo en blanco, y también una profesión o un oficio muy devaluado nuestro de que cualquiera hace periodismo, ¿no? Cualquiera hace preguntas o cualquiera hace una entrevista, entonces a veces es complicado de decir, bueno, formate, lee, escribí, estudiá, seguí el ciclo de la licenciatura, cuando, no sé, ven en un canal que alguien está solo porque, digo, Canal 26, por ejemplo, que es el ejemplo de porque están allí algunos modelos y demás, que vos decís, bueno, ¿por qué están ocupando ese lugar? O, bueno, esa línea editorial. Pero bueno, me parece que uno desde la formación trata de dar las herramientas, como en muchas de las carreras, para que, bueno, luego puedan hacerlo lo mejor posible. Pero también está y bueno, y mucho también también lo hacen como, a mí me pasa de muchos, sobre todo de los chicos más jóvenes, que estudian periodismo y otra carrera. Y me han dicho, todavía está estudiando una chica excelente, 10 en todo, estudia medicina, pero no estudia otra carrera, medicina, 10
10, y yo le digo, ¿cómo? Bueno, lo trataba de hacer como podía, obviamente tiene mucha capacidad, y ella cuando yo le dije, ¿cómo haces? Y demás, me decía, lo que pasa es que quiero tener otra formación, dice, no voy a ejercer el periodismo, voy a ejercer la medicina, pero quiero tener, me parece que el periodismo me pareció la carrera más amplia, que me daba esa formación y esa formación amplia, que me va a servir mucho para este razonamiento. Tenía una chica muy joven para ejercer la medicina. También está bueno eso, digo, aunque no ejerza. Es súper interesante además, porque todo lo que tiene que ver con el contacto con el otro, cómo contar al otro determinadas realidades, incluso para la medicina, para la transmisión de información al paciente, es súper interesante pensarlo, muy, muy, muy despierta, muy hábil. Sí, era 10 en todo, ¿eh? En medicina era 10 y en todo, y en periodismo era 10. Después, bueno, fue porque se le superponían horarios y demás, por ahí iba, de hecho por eso está todavía cursando, tendría que haber terminado, pero yo le decía, ¿y por qué seguís? Sí, porque la verdad a mí me da una formación importante, y también se puede tomar como eso también, no como, bueno, voy a ejercer el periodismo, sino que me da una formación general para otra cosa. Denise, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y con nosotras, porque en el Facebook y después la repetición en YouTube, realmente ha sido un honor tenerte en la jornada de la fecha. Así que muchísimas gracias, verdaderamente. A ustedes por la invitación y bueno, felicitaciones por este emprendimiento diferente. La pandemia también nos dio esto de la creatividad tanto en la comunicación como en la docencia, ¿no? Para hacer otras cosas. Te mandamos un beso gigante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, doctora, otro gusto que nos hemos dado en este programa. Exactamente. Exactamente. Y además quedan abiertas muchas líneas de pensamiento, ¿no? Sí. Y cómo se va vinculando, ¿no? El periodismo, ella decía, hay que leer de todo, Denise decía, hay que leer de todo, y cómo se puede engarzar con otras cuestiones. Y pensaba en aquellos que comenzaron trabajando en una profesión y luego se involucraron con el periodismo y llegaron a ser referentes, con algunas discusiones, pero referentes del rubro, ¿no? Exactamente, y que tiene, bueno, incluso los programas de opinión muchas veces están conformados por duplas de conducción que no necesariamente ambos son periodistas, ¿no? A veces se da esta doble vía de gente que llega al periodismo a través del ejercicio de otras profesiones. Sí, efectivamente. Y remontarse a los orígenes del periodismo en la República Argentina, que obviamente no eran periodistas, ¿no? No, pero por eso digo, es interesante pensarlo, pero remarcar la necesidad de una formación específica, porque hay cuestiones que tienen que ver con la especificidad de la profesión, ¿no? Esto que charlábamos respecto de la construcción de la noticia, el acceso a la verdad, la relación que hay entre los medios, los periodistas, las periodistas y la democracia. Bueno, son todas cuestiones que son inherentes a la profesión. Entonces, es interesante que aquel que se va a desempeñar delante de una cámara o escribiendo para un medio tenga esa formación, haya tenido ese espacio de reflexión, para que además también tenga conciencia del alcance que tiene su voz en un medio, ¿no? Efectivamente. Y pensaba en la especialización de las especializaciones dentro del periodismo, ¿no? A quien se dedica a policiales, a las cuestiones políticas, a lo económico también. Bueno, de hecho, en ese sentido, Argentina tiene, bueno, Bahía Blanca también, pero digo, tiene mucha trayectoria, sobre todo en lo impreso, en los diarios, en las revistas, de publicaciones propias de determinados espacios. De hecho, hoy por hoy siguen, por ejemplo, funcionando hasta 3 diarios económicos en la República Argentina. 3 diarios económicos al mismo tiempo, bueno, mayor o menor tirada, pero siguen teniendo una fuerza que los ha llevado a tener que subirse a la hora de lo tecnológico, y siguen teniendo ese potencial importante.
No sé por ahí lo periodístico deportivo, que estuvo focalizado en 1 o 2 diarios aproximadamente, Sí. pero lo económico exclusivamente como diario y el periodismo más general tiene todavía una fuerza importante, ¿no? de llegada. Sí, incluso también es interesante pensar en eso mismo, ¿no? Cuán bueno o cuán negativo es los enfoques tan particularizados, por ejemplo, un diario que se especializa en lo económico y se solapa o no está tan abierta la discusión política que hay detrás de lo económico, que a veces en algunos de esos diarios que circulan en Argentina, la discusión política está, pero está como subrepticiamente indicada, ¿no? Sí. Bueno, eso es interesante también de pensar. Y ni contar el famoso periodismo amarillo con diarios, ¿no? Tipo, también Argentina tiene en realidad, y que después, bueno, fueron convirtiéndose en multimedios, ¿no? Con la adquisición de las radios, de los canales de televisión, las ayudas gubernamentales para lograrlo, y los portales Esa es internet. otra cuestión que también está interesante para que la pensemos a futuro en relación a, teníamos una ley de medios que no llegó a aplicarse nunca, y cómo sigue existiendo hoy la necesidad de una ley de medios que permita la diversidad de voces, la diversidad real de voces, ¿no? Y cómo lo necesario que se hace, bueno, esto que marcaba Denise, ¿no? En relación a que todavía hoy hay lugares donde los políticos prefieren que no haya periodistas. Bueno, eso también es significativo, ¿no? Y tiene que ver también con el rol que cumple el periodismo en relación a la vida democrática. Y por eso, insisto, ¿no? O sea, es muy importante la existencia de una ley de medios que permita también la emergencia de un periodismo anclado en un territorio concreto, ¿no? Porque en definitiva terminamos incluso en territorios como Bahía Blanca priorizando noticias que no son de lo territorial, y siempre está lo territorial como en un segundo plano, ¿no? No digo que sea así en todos los casos, pero bueno, cuando uno ve el informativo de la hora clave, ¿no? Del mediodía, parece como que hay mucho contenido que no tiene que ver exactamente con lo local o lo regional, ¿no? Sí. Sí, y por supuesto que nunca hay que perder la coyuntura, siempre hay que ver lo que pasa en el territorio en relación a la coyuntura nacional. Pero eso debería poder estar más equilibrado, ¿no? Sí, incluso la bahía que se muestra y la bahía que no se muestra, ¿no? Exactamente. Sí. No, y pensaba ya como reflexión final lo relacionado con la cantidad de mujeres que están haciendo periodismo en Bahía Blanca y las disidencias también. Sí, bueno, ese es un tema que no tocamos y que también sería interesante tocar, porque, bueno, ahí sos vos el más indicado para decirme, ¿no? Pero al menos en los programas que yo escucho o miro, no encuentro que haya disidencias marcando opinión o teniendo un segmento o conduciendo concretamente un programa, ¿no? Bueno, eso también es interesante. Sí, no los hay o escasean tremendamente, y ni siquiera los temas de las disidencias se tratan. Ah, bueno, sí, pero eso, digamos, excede ampliamente el periodismo, ¿no? Eso es una cuestión, si vos te pones a pensar en nuestras casas de estudio en Bahía Blanca, no voy a hablar por las demás porque no conozco internamente, pero en la Universidad del Sur no existe una política clara respecto de favorecer el ingreso de disidencias como estudiantes, y tampoco en sectores de gestión, de administración o de dirigencia. Muy bien, doctora, qué gusto, como todos, ¿no? Pero hoy fue como una reflexión, una autorreflexión de quien está hablando en este momento, porque tocó tan de cerca todo. No, pero pensaba también en los nuevos formatos y cómo a veces no se necesita el medio en sí mismo para informar o para expresarse. Digo, Twitter también es
una plataforma muy importante para hablar sobre determinadas cosas y empujar la agenda en otros momentos. Sí, y cómo se está empezando a cruzar, ¿no? El forzamiento de tratamiento de algunas noticias o de algunas posturas en particular a partir de pequeñas publicaciones de gran impacto en las redes sociales, ¿no? Cómo eso después cala en los medios. Sí, efectivamente. Y otro tema que, ¿cuántos temas? No, pensaba en los periodistas que terminan siendo políticos, ¿no? Y que terminan También. en la función pública. También. Bueno, eso también daría para que habláramos un montón. La otra vez mencionábamos los médicos que terminaron siendo ministros de educación durante generaciones y generaciones. Bueno, periodistas, los periodistas también muchas veces han cumplido tareas relacionadas con la política y muy vinculadas a algunos sectores que tienen que ver con la opinión o con puestos claves en relación al manejo de la opinión dentro de la gestión política, ¿no? Efectivamente. Doctora, ¿algo para anunciar, algo para decir esta semana? Esta semana, bueno, el fin de semana, la vez pasada habíamos comentado de este evento entre Puerto Rico y Mendoza, 13 años sin sexo, del que participamos mujeres de pelo suelto como espectadoras. Y bueno, y este fin de semana repiten, vuelven a repetir función, que no lo tenían previsto, pero bueno, como tuvieron buen impacto, vuelven a hacer función. Así que eso por ese lado. Después hay varios congresos online, hay uno en Morón muy interesante, que tiene algunas cuestiones que le podríamos revisar respecto a la perspectiva de género, que no parece estar muy, muy atravesado por la perspectiva de género. Sin embargo, tiene una mesa de género, y de la que va a participar nuestra compañera Melina Forte, y pueden ver en su muro de Facebook, ¿sí? La programación general de este congreso. Y también tiene ese congreso una mesa interesante sobre teatro y salud mental. Es casi toda la actividad del festival es online, salvo algunas puestas teatrales que van a ser en vivo en determinados lugares, pero después hay mesas muy interesantes que se pueden ver online. Y ahora estamos creando, así que en breve, en próximos programas, los invitaremos a un evento artístico que va a tener lugar en la ciudad de Bahía Blanca el 30 de octubre, pero por ahora simplemente les dejo así la inquietud para que estén atentos y atentas. Lo anunciaremos un poquito más adelante. Bueno, 30 de octubre, en 15 días. Sí, 15 días. Entonces, estoy pensando que en la próxima emisión de Palabra Maestra ya alguna novedad más habrá. Alguna novedad más va a haber, sí. Bien. No, porque, ¿sabes qué? Estaba vinculado, porque repite este espectáculo entre Mendoza y Puerto Rico, ¿cierto? ¿Dijo? Sí. Bueno, y se me vino a la cabeza esta tensión que se genera muchas veces volviendo al tema del periodismo, en una nota, o que salga rápido, o dos, que genere suficientes clics, y cómo atenta eso contra una noticia con profundidad en su desarrollo. Ese es un tema también de sobre todo de los periódicos, ¿no? La cantidad de clics que tienen las noticias que te permiten levantar publicidad, llegar más, aunque no importa tanto lo que dice, sino más bien apuntando a lo que dice, lo que está en el título, ¿no? En el título, sí. Que haga el clic, ¿no? Que se ingrese la noticia, no importa el resto. Pero bueno, nada, es otra cosa. Bueno, eso también tiene que ver con determinados hábitos de lectura, ¿no? De leer como linkeando. Entonces, bueno, la generación de títulos muy interesantes y que sinteticen y que concreticen alguna perspectiva, pero bueno, eso también sabemos que se usa para las fake news y, bueno, y para condicionar determinadas posiciones, porque muchas veces pasa que el titular dice una cosa y cuando uno lee la noticia en profundidad, resulta que lo que el titular prometía no es así, ¿no?
es exactamente al revés. Exactamente. O vas al último párrafo y es exactamente lo contrario. O sea, Lo contrario. es tan burdo que en el último párrafo dice lo contrario. Y eso Eso, queda... bueno, no, digo, eso es muy interesante pensarlo en la necesidad que sigue existiendo en los niveles medios de educación de continuar trabajando con la construcción de noticias, que durante mucho tiempo se hizo y después fue como aligerándose precisamente porque muchas veces se cuestionaba a los docentes de lengua o de prácticas del lenguaje que trabajaban de esta manera porque se decía que ideologizaban a los alumnos, a las alumnas. Pero en realidad se trata de poder dar herramientas críticas para leer más allá de un titular, para leer lo que no está dicho en una noticia y para poder ver cuál es la intención de contar las noticias de una determinada manera y no de otra. ¿Sí? Porque como la verdad absoluta no existe, como decía Denise, y todo a lo que podemos acceder es a la verdad de quien está contando esa noticia, bueno, ¿desde dónde, cuáles son los parámetros de realidad desde los cuales construye la noticia la persona que la narra, que la ofrece o que la escribe, ¿no? Y es interesante que las personas tengan herramientas para poder hacer esas lecturas, porque como hemos visto a lo largo de la pandemia, la construcción de noticias muchas veces ha determinado determinadas conductas en la población como no vacunarse, ¿no? Bueno, uno de los que estaba en el video decía, tengo la biblioteca y escucho las opiniones. Bueno, la generación del debate fue si hay que poner un pro vacuna y un antivacuna a debatir en la tele, por ejemplo. Claro. De hecho, se hizo en 2 o 3 oportunidades, incluso antes de la pandemia ya habían puesto, en el programa de Mariana Fabiari pusieron una persona pro vacuna y una antivacuna. Entonces, el debate era si hay que poner, en ese caso, las 2 campanas. Cuando uno atenta a la salud pública. Sí. Yo tengo respuesta, ¿no? Coincidimos que no. No, sobre todo, bueno, uno puede poner 2 campanas cuando se están debatiendo temas como cuando se quiere reflexionar sobre un tema, ¿no? Como podría ser la eutanasia, ¿no? Entonces podríamos poner 2 voces serias, responsables, de trayectoria, en relación a las 2 posiciones. Ahora, cuando se trata de la salud pública y lo que tenés de enfrente es una persona que inventa datos, que miente respecto de determinadas investigaciones, y en función de eso construye una posición que es falaz y que determina después muertes de personas, a mí me parece que no es un debate posible. Porque además el debate tiene que ser siempre desde la honestidad, ¿no? Sí. Bueno, sí, ¿cómo pensaba en lo lingüístico? Disculpa, no quiero meterme en tu terreno, pero las 2 campanas decimos, y hay muchas veces más de 2, ¿no? Sí, además, ¿no? Sí. Uno piensa en las 2 campanas en función de que entre un extremo y el otro de las posiciones siempre hay grises, y bueno, y transitar esos polos a veces sirve para después posicionarse en alguna posición que tenga más que ver con uno o con una en relación al tema que sea. Pero sí, siempre hay muchas posiciones posibles en relación a una temática y muchas aristas a trabajar. Hoy hablamos de la formación de los periodistas y cuando la escuchaba a Denise pensaba en esto, ¿no? Apareció superficialmente y no lo pudimos profundizar por cuestiones de tiempo y sería interesante que lo retomáramos en algún momento, estas cuestiones que tienen que ver con el estatus del trabajador periodista, ¿no? O sea, cuáles son sus posibilidades de insertarse laboralmente, cuánto cobra un periodista, cuánto trabajo y cuánta sobreexplotación hay en la tarea, qué pasa con los jóvenes en relación al trabajo, cómo los medios abusan del piso que tiene que pagar un periodista joven, y cómo también las prácticas habituales y consuetudinarias avalan a veces estas cuestiones, aunque se le quiera poner un límite, ¿no? Entonces, bueno, ahí también aparece y se cuela un tema que tiene que ver con
la sindicalización de los periodistas, ¿no? Cómo defender esos derechos laborales, y con una profesión que además está estrechamente vinculada con el valor de la palabra, la independencia, la libertad. Le deseo una buena semana. Recordarla. Igualmente. Muchas gracias. La reemisión del sábado en YouTube. Y esperamos contar con su presencia la semana que viene. Aquí estaré. Y bueno, y espero que Bien, doctora. todos y todas las que quieran volver a ver este programa o quieran verlo por primera vez el sábado, estén allí en el canal de YouTube a las 20 horas mirando esta emisión que fue hoy jueves y que está bueno volver a mirar. Adiós, muchas gracias. Adiós.